Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Expo Industria Cannabis y Cáñamo realizada en la ciudad del Chaco, Argentina. Mi ponencia trata sobre educación y política con perspectiva sociocrítica, claroscuros del cannabis y las drogas en las Américas. Pongo foco en la educación y la política, pues se necesita educar para que la sociedad alcance un entendimiento desprejuiciado sobre la política de drogas y sus efectos en la sociedad. Las drogas son más que moléculas, por lo cual el fenómeno de las drogas va más allá de la exclusiva problemática farmacológica o biomédica. La perspectiva sociocrítica en educación y política implica romper desde el entendimiento crítico de la sociedad el sentido común prohibicionista, definiendo la droga desde una perspectiva constructivista de la sociedad. Así, la palabra droga no se entiende como un concepto científico objetivo, sino como una consigna cuya función es encarnar el mal, siendo capaz de activar en la sociedad el proceso de demonización y criminalización de los usuarios de drogas. Este sentido común prohibicionista se contrasta con la evidencia antropológica sobre las sustancias psicoactivas, que revela la tensión entre un pluralismo cultural donde las sustancias sirven a múltiples propósitos sociales y la monocultura moderna del prohibicionismo de drogas. Existe abundante registro histórico de que en casi todas las culturas se emplearon diversos tipos de sustancias psicoactivas con el propósito de alterar la conciencia, sin tener estas experiencias, la connotación negativa que se han elaborado en nuestras sociedades. En la Grecia antigua, la droga se entendió como aquello que en sí mismo no podía ser definido. El mundo helénico entendió por droga o fármacon indistintamente remedio y veneno, no una cosa u otra, sino las dos inseparablemente, cura y amenaza. La clave del asunto estaba en el uso del fármaco. En el caso de los usos sacros de la antigüedad, el fármaco actuaba sobre todo como vehículo de un tráfico fronterizo místico y ritualizado que acercaba al ser humano a lo no siempre manifiesto y que sin embargo constituía lo supremamente real, solo accesible en estados psíquicos excepcionales. Desde el punto de vista de las prescripciones jurídicas, la historia cuenta que los romanos adoptaron la noción de fármacon en sus leyes. Así, la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, ley Cornelia sobre homicidas y envenenadores, en, se entendió que la droga es una palabra indiferente donde cabe tanto lo que sirve para matar como lo que sirve para curar. Sin embargo, la ley solo reprueba lo usado para matar a alguien. La historia y la sociología de las drogas nos muestra que el devenir problemático de las sustancias modificadoras del ánimo es relativamente reciente. Fue en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y convenios posteriores cuando se decretó la prohibición mundial de drogas a través de 4 listas, ¿no? La primera comprende las drogas usadas por los representantes de la contracultura, concretamente cannabis, DMT, LSD, mescalina, entre otras. La lista 2 incluye los derivados anfetamínicos, la benciclidina o polvo de ángel, también conocido como PSP. La lista 3 enumera algunos barbitúricos. La lista 4 incluye otros barbitúricos, el meprobomato y algunos hipnóticos no barbitúricos. La actual prohibición mundial de drogas se caracteriza por hacer un uso generalizado de leyes penales y aplicar la doctrina de seguridad nacional, y a la vez por las campañas de prevención que se fundan en la utopía prohibicionista de un mundo libre de drogas. Pero ¿cuáles son los claroscuros del cannabis y las drogas en las Américas? Por claroscuros vamos a entender los blancos y negros de la política del cannabis y otras drogas a través de la historia del continente y su relación con el prohibicionismo mundial de drogas. Esta historia, en el caso del cannabis, se trata desde la época colonial hasta la demonización y posterior prohibición a mediados del siglo XX. El arribo de la planta de cannabis a América Latina se habría producido en la época colonial. Los reyes de España promovían el desarrollo del cultivo de lino y cáñamo en sus colonias.
Los reyes de España promovían el desarrollo del cultivo de lino y cáñamo en sus colonias. Las muy resistentes fibras de cáñamo resultaban un elemento estratégico, sobre todo la elaboración de telas y cuerdas para la navegación. En 1545, el rey Carlos I de España dictó la Ley 20, título 18 del libro cuarto de Indias, donde ordenó que los virreyes y gobernadores de sus territorios coloniales hicieran sembrar lino y cáñamo. Con la llegada del siglo XX y el nacimiento del actual sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, se fue desarrollando en los países de la región una legislación para limitar sus usos a fines médicos y científicos, así como prohibiciones. Primero se desarrollaron controles y sanciones administrativas para regular las importaciones, la distribución y el expendio de registros, recetas. Luego se comenzó a desarrollar una legislación penal particularmente dura, donde se establece prisión para quienes trafican. Para los usuarios en general se establece la derivación a tratamiento, aunque no siempre a través del sistema penal. Prima acá la etiqueta o rótulo biomédico sobre los usuarios de drogas, siendo tratados estos últimos como enfermos e interdictos. El oscurantismo prohibicionista puede entenderse como un dispositivo penal, moralizante y biomédico destinado al control social de las poblaciones, que recae principalmente sobre los sectores más vulnerados de la sociedad. Siguiendo el modelo de la criminalización de los Estados Unidos, el peso de la ley de drogas en los países latinoamericanos ha recaído principalmente sobre personas con poca educación, pocos recursos, desempleados o con trabajos informales. Se destaca un incremento del número de mujeres implicadas en estos ilícitos, el aumento de las mulas o correos de drogas y de los extranjeros encarcelados por delitos asociados a las drogas. En un contexto de despenalización social del consumo de cannabis, visible en los últimos años a partir de la naturalización del consumo recreativo y terapéutico, sobre todo en el caso chileno, se evidencia un aumento de la persecución penal, ya no a los sectores más vulnerados de la sociedad, sino a los usuarios de cannabis medicinal que actualmente se incrementan a lo largo y ancho del país. En este contexto, como en el resto del mundo, en las Américas ha emergido un proceso de descriminalización que renuncia a la doctrina esencialista del mundo libre de drogas, reconociendo el fracaso de las soluciones punitivas derivadas de la guerra contra las drogas. En América Latina, las solicitudes de descriminalización fueron impulsadas por algunos de los expresidentes de sus respectivos países en la Comisión de Drogas y Democracia del año 2012. En ese mismo año, la Organización de Estados Americanos recomendó a los países miembros avanzar en la regularización de la provisión de cannabis, terminar con la penalización del consumo de drogas y aplicar las prácticas de reducción de daño. Los avances en descriminalización, despenalización social y las nuevas regulaciones en las Américas se evidencian en una serie de casos aplicables a un conjunto de países donde voy a dar una revisión rápida a algunos casos, no siendo exhaustivo en la mayoría o en todos ellos. Me parece más relevante acotar a algunos países. El primero es Uruguay, fue el primer país del continente en descriminalizar el uso adulto de cannabis a partir de la ley 19.172 de 2013, donde se promueve la información, educación y prevención sobre consecuencias del consumo de cannabis. En esta ley el Estado asume el control y regulación de la importación, exportación, plantación, etc. Distribución del cannabis y sus derivados o cáñamo a través de instituciones a las que otorga mandato legal. Al año 2020 se considera que el problema más relevante de la regulación del cannabis es lo relativo al abastecimiento a través de farmacias. El mismo podría ser mayor de lo que es y ello garantizaría un mayor control del producto consumido en el país. Las farmacias venden 2 toneladas cuando el consumo se estima en 40 toneladas al año. No hay evidencia de que la legislación del cannabis, por otra parte, haya tenido un efecto claro en términos positivo o negativo respecto a la reducción o, por lo tanto, aumento del tráfico de drogas o de la violencia.
En Canadá, que es otro caso relevante, el gobierno canadiense legalizó en octubre de 2018 la marihuana para uso recreativo en todo el país, siendo Canadá el segundo país tras Uruguay en adoptar esta medida. La ley canadiense, al igual que en Uruguay, habilita 3 vías de abastecimiento: clubes canábicos, autocultivo y puntos de venta al público. El Servicio Estadístico del país publicó en diciembre de 2020 que el 54% de los consumidores compra el producto por causas legales. Antes era un 37% un año antes. Las ventas legales de marihuana fueron en el año 2020 de unos 2.600 millones de dólares canadienses, con un aumento de 120% respecto al año 2019. El Centro de Investigación en Salud Mental de Canadá habla de un incremento del consumo de un 29%, siendo esto relacionado con las crisis de ansiedad y estrés ocasionados por el COVID. No obstante, el mercado legal ha ganado en presencia por un número mayor de tiendas autorizadas, menores problemas de suministro, aumento de la calidad y precios más competitivos. Asimismo, en diciembre de 2019 llegaron a entes legales los comestibles, resinas y otros derivados canábicos. Estados Unidos. En Estados Unidos, 15 estados y el Distrito Capital han aprobado el uso de cannabis para adultos. Colorado y Washington, desde noviembre de 2012, se transformaron en los primeros estados de la Unión en aprobar la legalización y regulación de la marihuana con fines recreativos. Se ha creado un mercado que permite el desarrollo de una industria canábica. La evidencia disponible sobre cómo la legalización impactó la salud varía de estado a estado. Algunas investigaciones destacan que el mercado del cannabis tiende a aumentar el consumo por parte de menores, el uso problemático del cannabis y algunos accidentes vinculados a este tipo de uso, pero los resultados son variados y no constituyen tendencia en ningún caso. Luego encontramos iniciativas en distintos países. Voy a destacar al menos 3 de estos. Colombia. En Colombia el presidente Duque firma el decreto de acceso seguro e informado del uso de cannabis, que busca convertir a Colombia en un actor principal de la producción industrial de cannabis para fines medicinales. La ley autoriza la exportación de la flor seca de esta planta con fines medicinales, brinda incentivos a la industria farmacéutica en el país y garantiza el acceso de medicamentos derivados. El gobierno colombiano afirma que el nuevo decreto busca incentivar el mercado del cannabis en pro de la reactivación económica y la generación de empleo y desarrollo industrial. Argentina, por otra parte, durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó la ley 27.350, que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. En el gobierno de Alberto Fernández se dictó el decreto 738 del 2017, que reglamenta parcialmente la ley a través de 3 de sus artículos. Por último, en Chile, la ley 20.000 de drogas no penaliza el consumo de drogas. Chile es el país con mayor consumo de cannabis y otras sustancias en las Américas. Sin embargo, a nivel político institucional existe un bloqueo para la reglamentación de lo que se entiende por consumo personal y próximo en el tiempo. Este país ha hecho un incremento significativo de la persecución social de los usuarios de cannabis con fines recreativos y medicinales y la reproducción de la guerra contra las drogas. Recomendaciones. Estamos en un interregno donde lo viejo, es decir, el prohibicionismo hegemónico y sus prejuicios, no termina de morir. Y lo nuevo, una sociedad de individuos autónomos y soberanos respecto al uso de sustancias y su propio cuerpo, no termina de nacer. El caso de mayor avance respecto al resguardo de las libertades personales de usuarios de cannabis corresponde a Uruguay y Canadá, mientras que algunos países latinoamericanos avanzan en la producción industrial de cannabis para fines medicinales y científicos. La experiencia uruguaya muestra los posibles problemas de oferta que podría enfrentar un sistema controlado por el Estado, que puede no tener la flexibilidad para adaptarse a los posibles cambios en la demanda y en el proceso que empuja a muchos de los consumidores al mercado ilegal. Más allá de este aspecto,
La legitimación de la producción industrial de cannabis en las Américas requiere de coherencia ética y política respecto de los derechos y deberes que la sociedad demanda e impone a sus miembros. En este sentido, es recomendable aumentar la investigación comparativa sobre reformas a las políticas de cannabis y otras drogas en las Américas, conociendo los avances, retrocesos y contradicciones de las nuevas estrategias regulatorias, para aportar con evidencia rigurosa al debate público y democrático respecto a las políticas de cannabis y otras sustancias hoy ilícitas. Esta agenda de investigación debe poner en el centro el rol del movimiento social, de usuarios de cannabis y otras sustancias, y las propuestas que ponen en el centro el absoluto e irrestricto respeto a los derechos humanos de usuarios de sustancias, la implementación de una educación científica y desprejuiciada sobre cannabis y otras drogas, partiendo por la implementación del paradigma de reducción de daño en las políticas de educación y salud pública. Es urgente poner fin a la política fracasada de la guerra contra las drogas, como también es sumamente importante avanzar en la desmedicalización de la sociedad, pues con su lógica del Estado terapéutico impone un monopolio médico sobre la vida de las personas, en detrimento del derecho a la autonomía individual y de la autotensión que estas personas puedan darse para dar alivio a su propio dolor. Entendemos nuestra perspectiva sociocrítica, que entendemos desde nuestra perspectiva sociocrítica que el cuerpo está siendo un campo de lucha entre los individuos y sus comunidades por una soberanía personal en contra del control social, punitivo y biomédico del Estado. Muchas gracias.